Jubilados TV. Mi nombre es Andrea y aquí estamos, como todos los domingos, en este programa dedicado a nuestros adultos mayores y no tanto, compartiendo entrevistas, historias de vida e información que creemos muy importante para todos ustedes. Ya empezamos, quédate ahí, pon el mate, que empieza Jubilados TV. Hoy entrevistamos una gran actriz que nos regaló personajes inolvidables, especialmente el de Evita, que todos recordarán con nosotros, Esther Goris. Se animó siempre a todo en su carrera, a todo. Así que, Esther, es un orgullo tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Yo, cuando decís se animó a todo, eso de animarse quiere decir, mamma mía, qué coraje esta mujer. En muchas de ustedes nos fueron abriendo puertas, abrieron las primeras, las más importantes, nosotros ahora estamos empujando. Pero bueno, vos tenés tu tradición feminista y creo que dentro del ambiente artístico vos también fuiste animándote a cosas nuevas y como pareciera que nunca te importó un poco el qué dirán, ¿no? No, sí, me importa mucho. Creo que estamos en una época donde lo primero que tenemos que hacer es replantearnos a nosotras mismas. Creo que todos, varones y mujeres y todes en general, tenemos que replantearnos esta época que creo tiene una de las revoluciones de pensamiento más importantes de los últimos años, ¿no? Como es el empoderamiento femenino. Y a partir de eso, repensarnos nosotras. Quiero decir con esto, por ejemplo, yo había escrito un libro sobre Agatha Galifi, la chica que a los 23 años condujo los destinos de la mafia en Rosario. Era una mafia muy especial. Su papá era un mafioso, comandaba la mafia, pero ella comandó una mafia rodeada de anarquistas, ¿no? Que pretendían cambiar, e iban a hacerlo, dinero verdadero por falso en el Banco de Tucumán. Estamos hablando de la década del 30. Yo hice una gran investigación para encontrarme con Agatha, luego escribí una novela, luego escribo una película sobre el primer diario feminista del mundo que se publicó en Argentina en 1895, entre obreras italianas, españolas, argentinas, en fin. Ni Dios, ni patrón, ni marido, se llamó la película, y hablaba sobre este diario. Eso y un montón de cosas más. Y sin embargo, si me preguntaban si yo era feminista, contestaba que no. Y toda mi vida era una vida en busca del empoderamiento femenino sin que yo lo supiera. Tal vez porque en mi casa la que era proveedora mayormente era mi madre, ¿no? Mi padre trabajaba, era jardinero, pero mi madre, que era florista primero, luego se puso un negocio y siguió siendo florista, digamos que era la que proveía más dinero a la casa. Entonces crecí con una idea de mujer que tiene muchas posibilidades. No obstante, ella me contaba, era gallega, que en Galicia las mujeres tenían que comer en un banquito y no se sentaban a la mesa con los hombres. Y yo veía a mi madre que se abría camino sin pedirle permiso a nadie. Entonces tengo una idea de la mujer y del matrimonio donde los roles estaban completamente intercambiados respecto de una tradición cultural patriarcal. Eso hizo que nunca viviera con el dinero del otro, sino que siempre vivía con mi propio dinero. Creo que yo decía, para mí, las mujeres tenemos que tener nuestro dinero para poder elegir cada día seguir estando al lado del hombre que queremos. La independencia económica les ha permitido a las mujeres elegir y en muchos casos separarse. Vos sabés que una de las consecuencias de las moratorias previsionales fue el incremento del 20% en la tasa de divorcios, porque al poder jubilarse tomaban la decisión de independizarse. Por supuesto, yo creo que eso fue maravilloso, eso que hizo Cristina. Me parece que está entre las mejores cosas que hizo, que son muchas, claro, a mi entender, ¿verdad? Pero la mujer, a través de una independencia económica,
logra una independencia existencial, una independencia de vida. Creo que una de las razones por las cuales las víctimas de violencia de género, yo trabajé mucho con sobrevivientes de violencia de género durante 2 años. Conozco un poco del tema y en la mayor parte de los casos las mujeres seguían al lado de aquellos hombres que las golpeaban, que eran sus victimarios, en general porque no tenían cómo mantenerse a sí mismas y sobre todo a sus hijos. Quedaban presas de una situación y en general solo trataban de huir cuando ya era demasiado tarde. Y esto creo que tiene que ver con que las mujeres deberíamos tener una educación financiera. De todas maneras, si bien siempre gané mi dinero, porque además amo mi trabajo, creo que no tengo dentro de mí aquella noción, nunca la tuve, de tener que sostener una familia. En cambio, esta noción sí la tiene un varón. Habrá de tener entonces muchas más ventajas a la hora de saber administrar su dinero, manejarlo. Creo que eso nos falta. La gran brecha que hay es cómo puede pensarse una nena, una adolescente, cuando cuando se la cría con una Barbie. Bueno, esa muñeca ya es un escándalo, ¿verdad? Cuando los juguetes que ven en la juguetería o los juguetes que le regalan sus padres, su familia y demás son jueguitos de cocina, delantalitos, bebitos para que cuiden, para que le den la mamadera. En cambio, los juguetes masculinos, ni hablar de la diferencia de los colores, ¿no? El rosita y el celeste. Los juegos de varones son el doctor. Las nenas siempre tienen el jueguito de enfermera. Hola, desde Banco Macro queremos acercarte algunos consejos. ¿Cuáles son las ventajas de aprovechar las nuevas tecnologías que te brindan los canales digitales? Haciendo uso de los beneficios de la banca digital, vas a poder disponer de tu tiempo para disfrutar la jubilación, evitando el desplazamiento a la sucursal y las largas colas para hacer los trámites. Minimizar los riesgos de robos al no manejar tu dinero en efectivo para realizar tus compras. Controlar tu consumo mediante el detalle de todos los pagos que realizás con tarjeta. Realizar consultas de saldos, pagos de servicios y transferencias cómodamente desde tu casa. Ahorrar con las promociones y descuentos que muchos medios electrónicos te ofrecen cuando realizas pagos en determinados días. Cuidar tu salud y la de los tuyos al no exponerte al contacto con otras personas ni con instalaciones frecuentadas por mucho público. No te quedes atrás, supera el temor a lo desconocido y beneficiate con los avances de la banca digital. Cuentas sanas, orientadas al bienestar e inclusión financiera del adulto mayor. Se envió el proyecto de ley de movilidad al Congreso. Finalmente, esta semana pudimos ver en las noticias que se envió desde la Comisión de Seguridad Social, obviamente apoyado por todo el oficialismo, el proyecto de ley de movilidad que entraría en vigencia el próximo mes de marzo para incrementar todas las jubilaciones, pensiones y demás beneficios de la Seguridad Social. Esperábamos que este proyecto respetara los aumentos trimestrales tales como estaban en la ley anterior, la ley suspendida. Lamentablemente se está optando nuevamente por aumentos semestrales. Esto significa que en el mes de marzo se va a recibir la pérdida del poder adquisitivo, y esto ahora voy a explicar por qué lo digo entre comillas, del segundo semestre del año inmediatamente anterior. Y en el aumento de septiembre se va a recomponer la pérdida del poder adquisitivo del primer semestre del año en curso. Ahora, digo recomponer la pérdida del poder adquisitivo entre comillas porque en realidad se desafectó de la fórmula el porcentaje que tenía que ver con la inflación. Esto significa que el aumento de las jubilaciones y pensiones va a ser 50% relacionado con la variación de salarios y 50% en base a la recaudación impositiva en términos de tributos de seguridad social. La conclusión y una de las mayores críticas que tiene este proyecto es que al desafectarlo de la inflación, los jubilados siempre, necesariamente van a estar por debajo del incremento de salarios. La consecuencia mayor de haber sacado a la inflación de la fórmula
implica que necesariamente los jubilados van a estar perdiendo frente a la inflación. Pero no solo esto, también significa que los salarios de los trabajadores en actividad se van a incrementar acorde a paritarias. Ahora, los jubilados van a recibir la mitad acorde a paritarias y después como socios del Estado en su recaudación. Si al Estado le va bien, cobran más. Si al Estado le va mal, cobran menos. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar en un año post pandemia? Con menos trabajo, pero además menos trabajo en blanco y con menos empleadores pagando aportes y contribuciones. ¿Que la recaudación va a subir o que va a bajar? Pero además, esta fórmula es similar a la que estuvo vigente entre el año 2009 y el año 2017. Y era muy compleja de seguir, porque en definitiva los especialistas querían hacer las estimaciones pero no contaban con los datos, que solamente los tienen el gobierno al momento de hacer los números. Y lo último que necesitamos tener presente es que los jubilados desde el año 2018 llevan una pérdida acumulada del 19,5%. Esa pérdida no va a tener una compensación en esta nueva ley de movilidad. Eso significa que van a arrastrar esta pérdida que va a terminar siendo definitiva. Si bien la fórmula ideal no es una atada solamente a salarios y recaudación, hubiese sido muy interesante tener la inflación dentro de las variables. Es importante que se reconsidere en el recinto la discusión de incluir una cláusula gatillo, que si la inflación supera un determinado porcentaje y las jubilaciones quedan muy atrasadas, haya efectivamente algún tipo de compensación para nuestros jubilados y pensionados. Como cada domingo nos acompañan especialistas desde casa con información útil, pero sobre todo con consejos en estos momentos tan difíciles. Así que, por favor, sentate ahí y míralo con nosotros. En Argentina existen 5 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esa discapacidad puede ser intelectual, motora, puede ser también visceral, sensorial, como es el caso de las personas ciegas o sordas. La discapacidad nos puede alcanzar en cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento, niños pequeños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos más en la edad media de la vida o adultos mayores. Argentina tiene una ley nacional desde hace 20 años que garantiza distintas prestaciones que constituyen el tipo de servicios que necesitan las personas conforme sea su discapacidad o su etapa de la vida. Luego tenemos los centros de día. Son para personas adultas que les permite producir, estar activos, tener contacto con el arte, hacer salidas, visitas, paseos, hacer actividad física, producir, tener proyectos solidarios. En estos centros de día acuden normalmente personas con una discapacidad intelectual o una discapacidad motora. A partir de la ley y del avance de las tecnologías y de las disciplinas científicas, se crearon centros de rehabilitación interdisciplinarios específicos para personas con discapacidad. Y por último tenemos los hogares. Los hogares con centro de día son establecimientos especializados en los cuales la persona con discapacidad necesitan un lugar donde vivir, pero un lugar donde vivir y estar activos, estar participativos, seguir participando de la vida social. Todas estas modalidades tienen el financiamiento obligatorio de las obras sociales nacionales, sindicales y de dirección. También de las empresas de medicina prepaga. También de PAMI. PAMI cubre todas estas prestaciones. Es importante que la población conozca a lo que tiene derecho. Tenemos que acercarnos a nuestros médicos, gestionar el certificado nacional de discapacidad, que no es ninguna deshonra, es simplemente la admisión de una condición y la búsqueda de soluciones, de apoyo y de profesionales que nos acompañen. Y llegó el momento de la segunda parte de la entrevista de hoy. Seguramente la primera te encantó y la segunda te va a gustar mucho más. Segunda parte con Esther Goris. Leí sobre el tema de tu maternidad y quería entender un poco qué es lo que pasó en su momento y si pensás que eso sigue pasando hoy.
Respecto de la adopción, debo decir que es un camino muy duro, te inscribís, pero luego en aquel momento, hasta hace muy poco, otra vez es una ley que se cambia durante el gobierno de Cristina, porque era tortuoso tratar de adoptar un bebé, sobre todo si estaba separada. Yo en ese momento ya estaba separada y realmente me tropezaba con realidades. Por ejemplo, me querían dar 3 hermanos. Y la verdad es que yo no podía sostener a 3 niños. Estaba muy preocupada y tratando de hacer todo para poder sostener a uno. Luego, en algún momento, las autoridades de esa institución me decían que me daban un adolescente. Si yo quería adoptar a un adolescente de 15 años. Y yo dije, caramba, es muy grande. Y la respuesta fue, nosotros pensamos en el niño. Y le dije, bueno, entonces no le den una mamá que está sola a un chico de 15 años que no tiene una figura paterna. Pero lo que ocurre es bastante perverso, porque los niños crecen, no se los da en adopción, o bueno, esto era antes, después cambió, no se los daba en adopción, entonces seguían creciendo en una institución donde eran un número entre otros chicos. Y eso hacía que cada vez estuvieran más lejos de la adopción, porque las parejas preferían bebés, preferían criarlos. Me parece legítimo, además, que quieran educarlos desde temprano, darle el afecto que necesitan. En fin, yo tiré la toalla. Hoy por hoy me arrepiento. Si yo hubiera seguido esperando, me hubiese tocado la nueva legislación que está ahora y que realmente facilita mucho más. Quieren que dependas de ellos. Si el pueblo sale a defenderte, déjalo. Dentro de tu carrera, obviamente, hay un granito que es Evita, que además te llevó a algo que acá mucho parece que Hollywood ese es el lugar donde todos quieren ir, y quiero saber si a vos te gustó o pensás que es cartón pintado. No. Pienso que Hollywood es un lugar para la industria del entretenimiento como no hay otro igual en el mundo, ¿no? De allí la penetración cultural que tiene Hollywood, porque en efecto hacen productos buenísimos. Durante mucho tiempo yo vi nada más, o casi siempre, cine europeo, pero debo decir que cuando empecé a transitar el cine norteamericano quedé deslumbrada, por supuesto. Lo gracioso fue, en cualquier caso, lo no gracioso fue que decidí no trabajar allí cuando me lo propusieron. Podría haberme quedado 2 o 3 años, hacer un dinerillo y después volver. A ver, $. Y decidí volverme, por supuesto, pero sí filmé una película que prefiero no nombrar para la Universal y bueno, ya está igual. No solo está entre las peores películas que he hecho, digo yo, sino entre las peores que he visto. Realmente fue una película muy fallida. Pero eso, claro, por supuesto, me llevó a Hollywood, a los festivales más importantes del mundo. Seguro que muchos trabajos, además de Evita, te parecen muy queridos para vos, pero hay uno que vos digas, este trabajo o este actor yo me entendí mucho, o alguien con quien trabajaste mucho. Uno de los personajes que más disfruté fue Diana Lieberman, de la telenovela La Leona. A mi entender, o a mi juicio, una de las mejores telenovelas de los últimos años. Ahí estaba la grieta flor de piel y creo que se combatió mucho el producto, pero bueno, creo que es una grieta que nos acompaña aún hoy. Lo vemos ahora con la vacuna, ¿no? Vacuna sí, vacuna no. Autoridades mundiales que la están aprobando, ¿verdad? No es que nosotros vamos a hacer lo que quiere un presidente, sino que yo estoy esperando que salga así. Asumo que entonces te vas a dar la rusa, la china, la que sea. Pero lo que fuere, denme una vacuna de la nacionalidad que fuere. Me pongo muchas también gracias. la de Eslovaquia. Muchas gracias por la nota de hoy, tenés una energía hermosa. Bueno. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias.
Aumento de jubilaciones. El gobierno definió la fórmula de actualización para las jubilaciones que enviará al Congreso para su análisis, debate y posterior tratamiento. En la nueva ecuación, los aumentos regirán en base a la evolución de los salarios y la recaudación por parte del Estado. Se reincorporará el tope a los aumentos anuales que no podrán ser superiores al crecimiento de los recursos totales de ANSES multiplicado por 1,03. Analizan un bono extra para jubilados en diciembre. ANSES prepararía un nuevo bono extra para jubilados que cobran la mínima y se pagaría en diciembre y se sumaría al aumento previsto. Si bien todavía no hay información sobre el monto exacto del nuevo bono para jubilados, sería similar al pago extra del año pasado, que para quienes cobran la jubilación mínima fue de un total de 10.000 pesos y se pagó en 2 cuotas de 5.000 pesos cada una en diciembre y enero. Y llegó el momento de la Andrea Responde y la primera consulta es la de Rodolfo. Rodolfo nos dice, en marzo cumplo los 65 años. Quería saber si tiene algún consejo para mí y si se puede saber el haber que me corresponde. Hola Rodolfo, recibimos la documentación que nos mandaste y junto a Carla del Departamento de Cómputos y Liquidaciones vamos a analizar tu caso. Car, ¿qué pudiste ver? Bueno, vi el caso de Rodolfo. Él efectivamente en marzo del 2021 puede jubilarse. Él actualmente está trabajando y a esa fecha llegaría con 44 años y 5 meses de aporte. También hicimos el cálculo y el haber mensual que él cobraría es 51.400 pesos. Gracias, Car. Lo que pudimos ver, Rodolfo, es que los aportes que tenés en la empresa Busnelli, que es entre el año 78 y el año 83, figuran entrecortados. Con lo cual, al momento de iniciar tu jubilación, nuestra sugerencia es que presentes la certificación de servicios o los recibos de sueldo, porque cada año de aporte que puedas sumar va a ser un 1,5% más del promedio de tus sueldos. La segunda consulta de hoy es de Eugenia, que nos dice, deseo judicializar el descuento de impuesto a las ganancias. Soy jubilada docente, ¿puedo hacerlo? Eugenia, la realidad es que la justicia en estas últimas semanas viene acompañando el reclamo de impuesto a las ganancias de todos los jubilados y pensionados, independientemente de la caja y dependientemente del régimen. Esto significa que, basándose en el fallo de la Corte Suprema García, sostienen los tribunales que todos los jubilados y pensionados son vulnerables, con lo cual lo mismo pueden reclamar los jubilados de las cajas provinciales, los jubilados del Banco Provincia, los jubilados docentes, los jubilados investigadores científicos, todos los jubilados y pensionados, no importa el régimen que paguen impuesto a las ganancias, van a poder hacer el reclamo para dejar de pagarlo. Y llegó el momento de mi sección favorita, La vida es movimiento con Daniel Tangona, que nos prepara todos los domingos consejos, pero además ejercicios fáciles de hacer en casa para mantenernos activos y en buen estado de salud. Mirá. Buen día, ¿cómo están? Un domingo tremendo. Hay algo que es muy importante, usted puede hacer todo tipo de actividad, pero si esto no funciona, el aparato locomotor, lo que le va a provocar autonomía, estamos mal. Yo le voy a mostrar 2 ejercicios que usted quiero que haga. Voy a agarrar una sillita, entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en la silla, pelvis, vamos a trabajar los isquiotibiales, la parte de atrás de la pierna, no la voy a complicar con cosas y palabras raras. Esta parte es tremenda, es lo que le va a dar potencia. Mire, talón a la cola, talón, isquiotibiales. Si usted tiene polenta, se mete una carguita y si no, hace esto. Va a ser 10, 15 repeticiones, siempre consulte a su médico. Todo lo que ustedes ven en estos programas son a modos orientativos. Termino de hacer isquiotibiales, la parte posterior, giro la silla y voy a hacer el otro músculo. Sentadito acá, mire, me voy a agarrar, extiendo. Siempre que hago la fuerza, largue el aire, sería como la pregunta del millón. ¿Debo tomar agua cuando entreno? Sí, tiene que tomar agua porque somos todo agua. Cuando usted le baja la energía es porque no tiene líquido. A veces uno asocia que tiene hambre y es sed. Ojo. Y 15, 10, ¿me canso? Para. Ahora mire, voy a estirar lo que hice. Patita. No tiene que ser Julio Boca o Nadia Comaneci. ¿Saben quiénes eran? Ahí. Estiro, suave. No esté 3 horas estirando. Cambio. Siempre me tengo. Estiro. Cualquier duda nos escribe, puede verlo por YouTube.
Acompáñenos. Si ustedes están de ese lado, podemos seguir mandándoles información, podemos seguir estando. Gracias. ¿Te quedaste con ganas de más? Entra en YouTube, pone Jubilados TV, haces clic acá y te suscribís gratis. Todo el contenido en un solo lugar. Y llegó el momento de despedirnos. Hasta aquí llegó el programa de hoy. Recuerden que a lo largo de la semana pueden escribirnos en las redes sociales que fuimos poniendo aquí abajo para dejarnos consejos, para proponernos temas, para dejar consultas, para mantenerlos siempre informados. Y como siempre, recuerden, aquí estamos más que nunca para informarlos y para acompañarnos.